La Atalaya. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 17 al 23 de febrero. Queremos saber tu opinión, así que deja tu comentario, comparte el vídeo por WhatsApp, y dale like. Párrafos 1 y 2. Pregunta. ¿Cómo deben reaccionar los padres a las preguntas de los hijos sobre nuestras creencias bíblicas? Puede que su primera reacción como padres sea pensar que sus hijos están perdiendo la fe, y por eso se preocupen. Pero lo cierto es que los niños tienen que hacer preguntas para formarse sus propias ideas. Así que no hay que tenerles miedo a sus preguntas sinceras sobre nuestras creencias. Hay que verlas como oportunidades para enseñarles a pensar por sí mismos. Párrafo 3. Pregunta. ¿Qué analizaremos en este artículo? En este artículo, analizaremos cómo los padres pueden ayudar a sus hijos a 1. Desarrollar sus propias convicciones. 2. Comprender el valor de las normas morales de la Biblia. Y 3. Defender sus creencias. Párrafo 4. Pregunta. ¿Qué preguntas pudieran surgirles a los hijos y por qué? Los padres cristianos reconocen que la fe en Dios no se hereda. Ustedes no nacieron teniendo fe en Jehová, y sus hijos tampoco. Por eso es natural que con el tiempo ellos se pregunten, ¿cómo sé yo que existe Dios? ¿Puedo confiar en lo que dice la Biblia? Párrafo 5. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a desarrollar su propia fe en la Biblia? Anímenlos a comprobar que lo que creemos es verdad. Cuando sus hijos planteen preguntas, aprovechen para enseñarles a encontrar las respuestas por sí mismos, valiéndose de herramientas como el índice de las publicaciones Watchtower y la guía de estudio para los testigos de Jehová. Párrafo 6. Pregunta. ¿Cómo se puede estimular la capacidad de razonar de los hijos? Dé un ejemplo. Pueden mantener interesantes conversaciones durante la visita a un museo, un jardín botánico o alguna exposición en una de las sucursales de los Testigos de Jehová. Por ejemplo, al visitar un museo, sea en persona o de manera virtual, podrían destacar objetos o acontecimientos históricos que refuercen la convicción de sus hijos de que la Biblia es exacta. Párrafos 7 y 8. Pregunta A. ¿Qué demuestran la belleza y el diseño que vemos en la naturaleza? Dé un ejemplo. En la naturaleza existen muchos objetos que tienen un patrón en espiral, como la forma de algunas galaxias, el caparazón del nautilo, las hojas de algunas plantas y la cabeza de los girasoles. En las clases de ciencias, sus hijos aprenderán que hay leyes que determinan la forma de muchas cosas. Por ejemplo, cada copo de nieve se forma siguiendo unos patrones geométricos llamados fractales. Estos patrones también se encuentran en otros objetos de la naturaleza. Pregunta B. ¿Qué tipo de preguntas pueden ayudar a los hijos a reforzar su creencia de que existe un creador? Pero ¿quién estableció las leyes que producen estos patrones tan hermosos? ¿Quién está detrás del orden y del meticuloso diseño que vemos en la naturaleza? Si sus hijos se hacen con frecuencia este tipo de preguntas, lo más probable es que se convenzan de que Dios creó todas las cosas. Párrafo 9. Pregunta. ¿Por qué razones podrían los hijos cuestionar el valor de las normas de la Biblia? Si sus hijos ponen en duda el valor de las normas de la Biblia, traten de entender la razón de fondo. ¿Es porque de veras no están de acuerdo con esas normas? ¿O es sencillamente porque no saben cómo explicar sus valores cristianos cuando otros les preguntan? Párrafo 10. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a tener una relación más estrecha con Jehová? Anímenlos a tener una relación más estrecha con Jehová. Al estudiar la Biblia con sus hijos, usen las preguntas y los ejemplos del libro Disfrute de la Vida para intentar que se abran y expresen su opinión.
Párrafo 11. Pregunta. ¿Qué pueden hacer para que sus hijos valoren todavía más los principios bíblicos? Por ejemplo, ¿entienden sus hijos las ventajas de ser trabajadores y honrados? También podrían destacar cómo nos protegen los principios bíblicos física y emocionalmente. Párrafo 12. Pregunta. ¿Qué hace un matrimonio para que su hijo comprenda el valor práctico de los principios bíblicos? Le hacemos preguntas como estas. ¿Por qué nos pide Jehová que respetemos este principio? ¿Cómo muestra este principio que Él nos ama? ¿Y qué pasaría si no lo aplicaras? Este tipo de conversaciones le han ayudado a Ethan a desarrollar el deseo de seguir las normas de Jehová. Párrafo 13. Pregunta. ¿Cómo se les puede enseñar a los hijos a aplicar los principios bíblicos? Dé un ejemplo. Una oportunidad para hacerlo es cuando los maestros les piden a sus hijos que lean un libro como parte de un proyecto de clase. El libro quizás presente como ejemplos dignos de imitar a personajes que cometen actos inmorales o actúan con violencia. Ustedes podrían animar a sus hijos a comparar el comportamiento de estos personajes con los principios bíblicos. Párrafo 14. Pregunta. ¿Qué tema podría intimidar a un joven cristiano y por qué? Puede que a algunos jóvenes cristianos a veces les falte la confianza para defender sus creencias. Quizás se sientan inseguros cuando sale en clase el tema de la evolución. A fin de cuentas, muchos maestros presentan la teoría de la evolución como un hecho probado. Párrafo 15. Pregunta. ¿Qué ayudará a los jóvenes cristianos a estar más seguros de sus creencias? Los jóvenes pueden fortalecer sus propias convicciones reflexionando en las razones que han convencido a otros hermanos y hermanas de que la vida fue creada. Párrafo 16. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a defender su creencia en un creador? Tal vez les resulte útil repasar juntos la serie de artículos Creación o Evolución que aparece en jw.org, en la sección Los jóvenes preguntan. Luego pregúntenles qué argumento les parece más útil para convencer a otros de que existe un creador, y practiquen cómo podrían explicarlo. Recuérdenles que no tienen que discutir con sus compañeros. Pero si alguno está dispuesto a conversar, pueden usar razonamientos sencillos y lógicos. Párrafo 17. Pregunta. ¿Cómo puede animarse a los hijos a buscar oportunidades para hablar de la Biblia? Dé un ejemplo de lo que un joven podría preguntarle a un compañero. Hablar de la Biblia puede compararse a tocar un instrumento. Al principio cuesta trabajo y se tocan melodías sencillas, pero con el tiempo y la práctica va costando menos esfuerzo. Lo mismo pasa al hablar de nuestra fe. Es mejor empezar con conversaciones sencillas. Por ejemplo, el joven cristiano podría preguntarle a un compañero: ¿sabías que muchos ingenieros copian diseños de la naturaleza? Mira qué video tan interesante. Párrafo 18. Pregunta. ¿Cómo se puede ayudar a los hijos a seguir fortaleciendo su fe en Dios? Vivimos en un mundo en el que muchas personas no creen en Jehová. Por eso, padres, cuando estudien la Biblia con sus hijos, anímenlos a explorar temas que aumenten su respeto por la palabra de Dios y sus normas morales. Estimulen su capacidad de razonar, haciendo que se fijen en detalles fascinantes de la creación de Jehová. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a hacer estas cosas? Desarrollar sus propias convicciones. Comprender el valor de las normas de la Biblia. Defender su fe en un creador.